Muy buenos días, bienvenidos a una nueva transmisión de Gestión en Vivo. Mi nombre es Mía Ríos y hoy el tema que vamos a abordar es los horarios de trabajo. Para ello nos acompaña el abogado laboralista César Puntriano. Bienvenido, doctor. Gracias por la invitación, Mía. Muchas gracias. A nuestros seguidores les recordamos que pueden hacernos llegar todas sus preguntas vía los comentarios de Facebook. Para empezar con el tema, los horarios de trabajo. ¿Cuánto debe ser una jornada laboral? ¿Cuánto dice la ley en el Perú que deberían ser las horas que se debería trabajar? De acuerdo a la Constitución, inclusive, la jornada máxima es de 8 horas diarias o 48 horas a la semana, salvo que en los centros de trabajo se hayan pactado jornadas acumulativas, que eso ocurre, por ejemplo, en los campamentos mineros, en las empresas petroleras donde se trabaja 14 días seguidos, incluyendo sábados, domingos y feriados, y se descansa una semana. Que eso se da en razón a la especial naturaleza de las actividades, porque en ese último caso la gente está pues alejada de la ciudad. No tiene sentido darles descanso sábados y domingos porque el tiempo se iría en el desplazamiento. Por eso es que ahí son jornadas acumulativas o atípicas. Pero el régimen ordinario es de 48 horas a la semana o de 8 horas al día en una jornada que tiene que tener como máximo 6 días. Sin embargo, siempre hay esta inquietud de si la hora de refrigerio está incluido dentro de estas 8 horas que debería uno trabajar, ¿no? Buen punto. Legalmente el refrigerio, cuyo mínimo no es 1 hora sino 45 minutos, no forma parte de la jornada de trabajo. Es decir, por ejemplo, si mi horario es de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde, eso significa que yo trabajo en el día 8 horas y no 9, porque probablemente yo tomo 1 hora de refrigerio y esa hora no está incluida en la jornada. Yo trabajo 8 horas al día y 40 horas a la semana, 5 por 8, si trabajo de lunes a viernes. Sin embargo, dice también hasta 48 horas. ¿Habría algún problema si de repente se hace 46? Ningún problema, ningún problema. La jornada máxima es 48 y puede ser al día 8 horas también, o más de 8 horas. Podría ser, por ejemplo, que en una empresa se trabaje 4 días a la semana y que se trabajen 10 horas al día. Se tiene 40 horas a la semana. Ningún problema porque se está dentro del tope legal máximo de las 48. Ese punto es muy flexible. Lo importante es no exceder las 48 semanales. Si, por ejemplo, usted mencionaba el tema de las empresas, los campamentos, exceptuando ese punto, todos deberían tener al menos un día de descanso. Es correcto. El descanso semanal obligatorio es de un día, es decir, por cada 6 días de trabajo, por lo menos debe haber un día de descanso. Ahora, hay empresas que dan 2 días, ¿no? Las personas trabajan de lunes a viernes y descansan sábados y domingos. Inclusive, mira, ese día mínimo de descanso, que es un día a la semana, la ley dice que debe ser de preferencia el domingo, pero no significa que solamente sea el domingo. Hay personas que tienen horarios rotativos cuyo día de descanso va cambiando. Puede ser un lunes, un martes, un sábado, un viernes. Va a depender de la programación del horario o del turno de trabajo que se establezca en la empresa. Precisamente ya que menciona el punto de los horarios, supongamos que hay un trabajador que realiza determinadas funciones, de lunes a sábado. Correcto. Y hay otro trabajador que realiza las mismas funciones de domingo a viernes. En este ejemplo, el que trabaja de domingo a viernes tiene algún tipo de bono, reconocimiento por de repente trabajar precisamente un día de fin de semana, un domingo. Ninguno, porque en ese caso, si la persona trabaja de domingo a viernes, significa que el sábado es su día de descanso. Ya. Lo importante en estos casos es garantizar al trabajador su derecho a 24 horas consecutivas de descanso luego de 6 días de trabajo. Distinto sería el caso que el horario regular sea de lunes a viernes y excepcionalmente trabaje domingo. Ahí es distinto. En ese caso, por el trabajo en domingo, el pago por ese día es el doble de lo que normalmente gana un trabajador. Pero eso es porque el domingo es un día excepcional, es su día de descanso. Claro. En cambio, si el domingo es parte del turno ordinario, no hay ningún pago adicional. Pero si es excepcional,
también las empresas dan la facilidad de compensar el día. Correcto, correcto. Pero cuando compensas el día, ese día que te están devolviendo tiene el valor de un día. Es correcto. En cambio, en domingo mencionas doble. Lo que pasa es que el pago es doble, porque es el trabajo en el día de descanso, pero la compensación es equivalente, 1 por 1. Okay. En ese caso, si te devuelven el día, ya no hay un pago adicional, es correcto. ¿Qué pasa con los horarios de madrugada? Ahí sí hay un reconocimiento adicional. Eso es una buena pregunta y es muy actual, dicho sea de paso. ¿Qué es lo que ocurre? La ley considera que el horario nocturno va de 10 de la noche a 6 de la mañana. No de 9, no de 8, pese que ya está oscuro, sino de 10 de la noche a 6 de la mañana. Y la ley también dice que las personas que trabajan en ese rango tienen derecho a que su remuneración mínima sea superior a los 930 soles, que es la remuneración mínima general. ¿A qué me refiero? Que quien trabaja en ese lapso de 10 de la noche a 6 de la mañana, mensualmente debe percibir como mínimo la remuneración mínima más un plus del 35%. Es decir, en la actualidad aproximadamente estamos hablando de 1.255 soles. Nuevamente, si una persona trabaja todo el mes en ese rango, tiene que ganar por lo menos 1.255 soles. Pero acá hay que hacer una precisión para las personas que nos están viendo. No es un bono, no es un plus a mi salario. Si yo, por ejemplo, gano 1.500 soles y voy a trabajar de 10 de la noche a 6 de la mañana, ya no me toca nada más, porque ya estoy en ese mínimo, ¿correcto? Es un ingreso mínimo. Ahora, decía Mía, y un poco para poner en conocimiento de las personas que nos miran, que es un tema muy actual porque se va a discutir estos días, entiendo que hoy, un proyecto de ley presentado por un congresista del Frente Amplio que busca que ese plus del 35% que hablamos no se calcule sobre la remuneración mínima, sino sobre el sueldo del trabajador, en cuyo caso ya cambiamos el esquema. Ya no se trata de un ingreso mínimo por trabajar de noche, sino ya se va a tratar de un bono. Es distinto, ¿no? No sé si ese proyecto vaya a prosperar, pero las reglas cambiarían a partir del mismo. Si el trabajador empezó, digamos, cuando recién firmó con la empresa, 6 meses en la mañana y luego pasó esos 6 meses a la madrugada, cuando vuelva el turno de la mañana, automáticamente se corta este... Es correcto, porque se trata de un pago mínimo por trabajar en el lapso nocturno. Obviamente es recomendable, digamos, por el lado de los trabajadores, de verificar que le incrementen el mínimo si es que gana menos de 1.255, hay que estar moscas, hay que estar atentos a la boleta. Y por el lado de la empresa se recomienda también que este mínimo adicional vaya, digamos, muy claro, sea registrado con mucha claridad en la boleta de pago para que después se pueda retirar. Porque si se le aumenta directamente el sueldo al trabajador, ya no se le puede bajar. Muy bien, vamos a empezar con las preguntas. Acá tenemos a Bruno Valdés, dice: si en mis boletas dice que soy trabajador de confianza, pero no dice sujeto a fiscalización, como el caso de otros trabajadores de la misma empresa, y además la empresa me dio un photocheck que es escaneado por los vigilantes en cada ingreso y cada salida, ¿tengo derecho al pago de horas extras? Qué buena pregunta, Bruno. Te cuento. La pregunta de Bruno es muy oportuna porque la ley excluye a ciertos trabajadores de las horas extras. Primero, digamos, ¿qué son las horas extras? Las horas extras constituye un beneficio económico adicional al sueldo, que se paga a las personas que se quedan luego de su hora de salida o entran a trabajar antes de la hora de ingreso. Las horas extras se pagan con una sobretasa, un plus del 25% sobre las 2 primeras horas extras y del 35% a partir de la tercera hora extra. La ley también permite que el empleador acuerde con el trabajador dar compensación física a cambio de las horas extras, a razón de 1 hora de compensación por 1 hora extra. Es decir, me van a dar descanso pagado para compensar mis horas extras. Claro. ¿De acuerdo? Perfecto. Sin embargo, hay ciertos trabajadores que están excluidos de las horas extras, porque no están sujetos al horario de trabajo. ¿Quiénes son? En primer lugar, y esto lo dice la ley, son los gerentes, los trabajadores que ocupan cargos de dirección. Un gerente general, un gerente de finanzas,
¿no? De operaciones, tiene sentido, porque debido a la naturaleza de su cargo, no están comprendidos en la jornada, no tienen horario. En segundo lugar, y lo que decía Bruno, los trabajadores que son denominados o tienen la categoría de personal no sujeto a fiscalización inmediata. Y para hacerla sencilla, para las personas que nos están mirando, ¿quiénes son los que no están sujetos a fiscalización inmediata? Por un lado, la ley dice que son los que trabajan en la calle, los mensajeros, los vendedores, y por otro lado, son aquellos trabajadores que, si bien no trabajan en la calle, tienen cierto nivel de autonomía, toman decisiones, trabajan por resultados, jefaturas, cargos de supervisión. Notemos, Bruno y televidentes o oyentes, que el trabajador de confianza, que es la categoría que Bruno nos comenta, no necesariamente está considerado como un trabajador no sujeto a fiscalización inmediata. En otras palabras, el ser trabajador de confianza no te va a excluir, Bruno, automáticamente del horario. Tienes que tener la condición de no sujeto a fiscalización. Y te pongo un ejemplo. Un asistente, por ejemplo, de un gerente, que trabaja con el gerente, le da reportes, accede a información reservada de la compañía, ese señor es considerado como cargo de confianza, pero está fiscalizado, está supervisado constantemente por el gerente. Entonces ese señor, ese ejemplo, sí está sujeto al horario. Puede ser que eso ocurra contigo, Bruno. Y con mayor razón si dices que te registran el ingreso. Pero ojo, hay que tener cuidado. Una cosa es que me registren el ingreso por una cuestión de seguridad, ¿no? Claro. Porque vigilancia siempre apunta a quienes entran, así entre el gerente general, y otra cosa es que registres asistencia. Entonces mi consejo es que verifiques si efectivamente no ha sido calificado como personal no sujeto a fiscalización inmediata, te podrían corresponder horas extras. Muy bien, tenemos acá a Tracy Gadea. ¿Podrían explicarme si en el régimen de construcción civil no se paga las horas extras si tiene una jornada acumulativa? Buen punto. Y es Tracy. La jornada acumulativa es lo que comentábamos al inicio, ¿no? Que los trabajadores laboran una cantidad de días de manera consecutiva y descansan una cantidad de días de manera consecutiva. O consecutivo. ¿Eso por qué? Porque puede ser que la obra de construcción, imagínense que están trabajando en la construcción de una carretera en medio de la selva. Entonces es lógico que acabada la jornada la gente se quede en el campamento. Porque si regresan a sus casas, el tiempo de traslado no les va a alcanzar. Claro. No van a tener ni sábado ni domingo porque se la van a pasar viajando. Entonces es natural que les den este tiempo de días seguidos para que estén con su familia. Lo normal, Tracy, es que en ese régimen acumulativo, los días que te dan de descanso, correcto, para que lo tomes con tu familia, los días consecutivos de descanso, ya compensen alguna hora extra que tú hayas trabajado durante los días de trabajo consecutivos, porque la lógica es que esos días de descanso compensen no solo horas extras, sino también, por ejemplo, feriados. Imagínate que tu jornada, los 14 días, por ejemplo, dentro de esos 14 días hay un feriado, 28 de julio, 29 de julio, ¿de acuerdo? Entonces, ese trabajo en feriado también está compensado por los días consecutivos de descanso. Por eso la lógica dentro de una jornada acumulativa o atípica es que a fin de mes no se paguen horas extras, no se pague trabajo en feriado tampoco, porque los días de descanso lo compensan. Jessica Serna nos dice, ¿cuáles son los medios fehacientes para demostrar que realizaste horas extras ante un no pago de estas horas por el empleador? Buena pregunta. Y es importante la pregunta porque cuando la persona demanda judicialmente, no reclama pago de horas extras, el juez espera una prueba. Hay dos temas. Un tema que es bien importante, que consiste en que la ley actualmente dice que si el trabajador demuestra que se ha quedado más allá de su hora de salida en la empresa, se presume que ha trabajado horas extras. Eso es bien importante. Eso significa que el juez va a entender que si el trabajador prueba que se quedó, por ejemplo, después de las 6, va a entender que trabajó horas extras, salvo que la empresa pruebe que estuvo haciendo otra cosa. Entonces lo primero que habría que probar es que te quedaste pues en la oficina. El medio idóneo es el registro de asistencia, pero cuando las empresas se niegan a pagar horas extras, digamos por razones no legales, normalmente pues el trabajador no registra asistencia. Entonces puede utilizar correos electrónicos, informes que haya mandado, registro de llamadas, claro, por ejemplo. Ese tipo de pruebas
te sirven mucho, ¿no? Hoy día la tecnología es muy útil. Es muy útil para probar el trabajo fuera de la jornada. Claro, porque también hay casos que trabajadores se pueden quedar de repente haciendo otras Correcto. cosas, ¿no? Y probablemente el empleador tenga cámaras de seguridad, lo cual es válido, y filme que el trabajador se quedó, por ejemplo, haciendo un trabajo en la universidad o se quedaron jugando pelota en la cancha de la empresa. Tampoco es justo que por eso haya que pagar horas extras. Claro. Vamos a empezar con nuestras preguntas de YouTube. Tenemos usuarios que recién se han enganchado. Nos comenta Roger Rojas. Cuando uno trabaja de turno noche, por ejemplo, en el régimen de construcción civil, el que mencionábamos, ¿cuánto sería el monto? De repente podría volver a explicarle a Roger. Claro, Roger, mira, lo que ocurre es que normalmente, a ver, esto del trabajo entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana, que es el horario nocturno, que lo comentamos hace un momento, exige que el trabajador por lo menos gane 1.255 soles al mes. Pero eso es, Roger, si durante todo el mes se trabajó en horario nocturno, porque lo usual es que los turnos sean rotativos. Las empresas no suelen tener a la misma persona trabajando todos los días de noche. ¿Por qué? Porque recordemos también que las empresas deben cuidar la salud y la seguridad de su personal. Y un trabajo nocturno todo el mes no motiva. Y aparte desgasta. Entonces yo sugeriría ver en tu boleta cuánto es que recibes a fin de mes. Yo calculo que debes estar por encima de ese monto porque los obreros del régimen de construcción civil tienen unos jornales diarios que se aprueban a través de los convenios colectivos una vez al año. Y normalmente esos jornales están por encima del mínimo. Si no es así, solicito converses con tu empleador para que te haga el reintegro correspondiente. En breve vamos a hacer un ejemplo de cómo se calculan las horas extras. Acá tenemos a César Chávez que nos hace una pregunta, aunque no está muy relacionado con el tema, igual vamos a ayudarle. Adelante. Dice, consulta, ¿los trabajadores a tiempo parcial tienen derecho a vacaciones? Buena pregunta. A ver, primero digamos brevemente de qué estamos hablando con trabajadores a tiempo parcial. Para efectos legales, un trabajador a tiempo parcial es quien labora menos de 4 horas al día, en promedio a la semana. Por ejemplo, si en una empresa se trabaja de lunes a viernes, son 5 días a la semana. El trabajador a tiempo parcial laborará menos de 20 horas semanales. Es decir, 20 entre 5 son 4, entonces tienen que ser menos. Por ejemplo, 19 horas con 30, 18 horas. Esos trabajadores tienen un régimen muy particular. ¿En qué consiste? Sus contratos deben celebrarse por escrito, se presentan al Ministerio de Trabajo, no tienen derecho a recibir compensación por tiempo de servicios, ojo, porque la ley exige que por lo menos se trabaje 4 horas al día. Tampoco tienen protección contra el despido. Es como si estuvieran a prueba permanentemente, así lo establece la ley. Y en cuanto a las vacaciones, la ley peruana señala que para tener vacaciones tienes que trabajar 4 horas al día, por lo menos. Si trabajas menos de 4, no tendrás. Respecto a los medios probatorios, acá nos preguntan si el recojo de un taxi también puede ser considerado como evidencia. ¿Evidencia de las horas extras? Sí, que se quedó de repente hasta tarde en la oficina. Debería un acompañamiento quizá, ¿no? Sí, o sea, quizás, yo creo que sí es que, por ejemplo, porque hay empresas que lo tienen, si la empresa tiene una política de que a los trabajadores que se queden a partir de cierta hora les paga el taxi para su casa, te podría servir. Pero claro, tiene que ser un taxi pedido por la empresa, con una compañía que trabaje con tu empleador, ¿no? Porque bien podría sostener tu empleador que tú le pediste al taxi que fuera a la dirección a recogerte y nunca estabas ahí, ¿no? Doctor Pudrián, no sé si podríamos empezar con un ejemplo sencillo de cómo es el cálculo de las horas extras. Claro que sí. A ver, aquí está. por ejemplo, supongamos que el trabajador percibe 1.000 soles mensuales. Ok, vamos a poner acá. La remuneración es de 1.000 soles al mes. Ok, y este trabajador vamos a suponer que labora 8 horas al día, es decir, que trabaja de lunes a viernes, ¿correcto? De 9 de la mañana a 6 de la tarde. Ojo, dije 8 horas porque en este lapso hay un refrigerio de 1 hora. Recordemos que el refrigerio por ley no forma parte de mi jornada. A mí no me pagan por almorzar.
Hay empresas que sí lo hacen, pero eso es porque lo han acordado con su sindicato normalmente. Pero a mí no me pagan por almorzar. Entonces, en este lapso son 8 horas al día. Entonces, para saber cuánto vale la hora extra, es decir, cuánto es ese valor extra, primero debemos llegar a saber cuánto gana el trabajador por día. Si al mes gana 1.000 soles, para la ley laboral, el mes tiene 30 días. 30 días. ¿De acuerdo? Y esto es importante aclararlo a nuestros, digamos, a las personas que nos acompañan, porque febrero tiene 28, marzo 31, por eso la ley laboral ha llegado al punto de que tiene 30. ¿Eso qué significa? Para yo llegar a saber cuánto es el valor hora extra, tengo que saber cuánto gano por hora. Para saber cuánto gano por hora, primero tengo que saber cuánto gano, vamos a poner acá, remuneración diaria, cuánto gano al día. ¿Cómo determino cuánto gano al día? Divido mi monto mensual, los 1.000, entre los 30 días. ¿Cuánto me sale mi remuneración diaria? 33.33 soles. Esto es lo que este señor que gana 1.000 al mes se lleva al día, porque es entre 30. Y luego, para saber la remuneración por la hora ordinaria, divido los 33.33 entre 8. Recuerden que dijimos que trabajaba 8 horas al día. Eso nos arroja un monto de 4.16 por hora. Las horas extras, como dijimos, por las 2 primeras horas tienen una sobretasa del 25%. Entonces, para saber la hora extra del 25%, lo que tengo que hacer es adicionarle el 25% a este monto. Y eso me sale 5.2 soles. Y la hora extra, 35%, es el 35% más, es una sobretasa de este monto de acá, del monto ordinario, y eso me sale 5.61 soles. Ahí lo levanto para que lo puedan ver bien. Repito brevemente. Yo gano al mes 1.000 soles. Lo primero que tengo que saber para llegar a mi valor hora es cuánto gano al día. 1.000 entre 30 días me sale 33.33 soles. Nuevamente, para la ley laboral el mes tiene 30 días. Luego, para saber mi valor hora, ese valor día lo divido entre el número de horas. Si trabajo de lunes a viernes, de 9 a 6, significa que trabajo 8 horas al día. 33.33 entre 8 me sale 4.16. Ese es mi valor hora. Pero estamos hablando de horas extras. Las horas extras tienen una sobretasa. Las 2 primeras horas, 25% más. No es que sea el 25% del valor hora, sino nadie trabajaría horas extras. Es un plus. Entonces yo a este 4.16 le añado el 25%, 5.2. Y a partir de la tercera hora, 35%. Al 4.16 le añado 35%, 5.61. Esto es mi valor hora extra. Es importante tener en cuenta que las horas extras se calculan en el día. ¿Qué significa? Que si trabajé de lunes a viernes y me dicen, este señor ha hecho 5 horas extras en la semana, no significa que las 2 primeras sean 25 y las 3 que vienen sean 30, el valor de 35% más. No, hay que ver en qué día de la semana hizo las horas extras y cuántas horas extras se hicieron en cada día, y en función a eso se le añade la sobretasa. Esa es la fórmula. Y así se determina el monto, que, como dijimos, bien se paga mensualmente o bien se compensa con descanso físico, siempre y cuando haya acuerdo con el trabajador. Muy bien, muchas gracias. Vamos a retomar algunas preguntas para los usuarios que recién se conectan. Nos dice Edith, ¿los trabajadores que son calificados como no sujetos a fiscalización tienen obligación de registrar asistencia? Qué buena pregunta. Recordamos, ¿no? Los no fiscalizados son los que están excluidos del horario y de las horas extras por mandato legal. Estas personas no están obligados a registrar asistencia. Ahora, puede ocurrir que excepcionalmente, y lo he visto con empresas que tienen personal de ventas, mira, puede ocurrir que la empresa le pida al personal de ventas que llegue, por ejemplo, todos los días a las 8 de la mañana a la oficina. ¿Para qué? Para ver cuál es el trabajo diario, qué es lo que van a hacer en el día, y también para motivarse. Hay charlas motivacionales temprano, ¿no? Cantan, se dan hurras y salen a vender. El hecho que me pidan que yo llegue a las 8 de la mañana no me quita la condición de personal no fiscalizado, porque en ese caso se justifica por el tipo de labor que hacen los vendedores, por ejemplo. Doctor, ¿hay esta opción
de repente que tu empleador te diga, a partir del siguiente mes vas a cambiar de horario, es válido, debe haber tu contrato debería especificar que es horario rotativo, o de repente si cambian las condiciones del trabajo, ¿con cuánto tiempo deberían avisarte? Qué buena pregunta. A ver, el empleador, al ser empleador, tiene un poder que se llama poder de dirección, que le permite no solamente fijar qué labores va a hacer el trabajador, sino las horas, y también las puede cambiar. Pero la ley bien claro dice que para cambiar el horario tienen que haber dos requisitos: comunicar la medida con 8 días de anticipación, ¿correcto? Y en segundo lugar, sustentar las razones. Es decir, yo no voy a cambiar a una persona de horario porque se me antoje. Y además, si por ejemplo 2 personas trabajan en una misma área haciendo lo mismo, ambas deberían tener el mismo horario. No se justifica la diferencia de horarios por razones personales. Tiene que ser una razón objetiva. Salvo que, por ejemplo, uno de los trabajadores tenga horario de lactancia, ¿no? Que sea una mamá cuyo hijo todavía no llega al año y salga una hora antes. Por eso es una situación personal amparada en la ley. Todo lo demás debe ser objetivo. Entonces el empleador comunica con 8 días de anticipación, expone las razones, y los trabajadores, dice la ley, tienen derecho a pedirle una reunión para que les explique. Sin embargo, si el trabajador no está de acuerdo con las razones, el cambio se impone. Es decir, se impone la decisión del empleador, pudiendo el trabajador reclamar ante el Ministerio de Trabajo, la SUNAFIR. Y eso también guarda cierta lógica, porque si no sería una anarquía, ¿no? Y hay un tiempo mínimo, de repente, cuando hay estos horarios rotativos, en el que debería estar el trabajador, o un periodo máximo. Mira, poniendo el ejemplo que usted mencionó. Sigue la misma lógica, de 8 horas al día o 48 horas a la semana. No, me refiero decir 6 meses te vas a madrugada. Ah, ok. Sí, y hay entiendo. Más trabajadores. Mira, periodo máximo legal no hay, pero también hay que tener en cuenta la situación personal del trabajador, hay que tener en cuenta también las necesidades de la empresa, y también si es que esto puede de alguna manera colocar al trabajador en una situación de riesgo, de cansancio extremo, ¿no? Ese tipo de condiciones es muy importante tenerlas en cuenta. Ahora, un tema más sobre el cambio de horario que es bien importante. Imagínense que el trabajador labora 40 horas a la semana, porque dijimos que el máximo son 48. Por encima de 48 son horas extras, pero por debajo de 48 también te puede trabajar. Hay personas que trabajan 40 horas, 42, 45, eso es válido. Sin embargo, imagínense, tomando tu ejemplo, si yo trabajo 40 horas y el empleador nos comunica, a los que trabajamos en mi área, que a partir del próximo mes vamos a trabajar ya no 40, sino 45, nos tienen que incrementar el sueldo. Porque si yo gano 1.500 soles por 40 horas, no voy a ganar lo mismo por 45. Debería haber un aumento proporcional de mi remuneración en razón a ese número adicional de horas que yo voy a trabajar a la semana. Es importante tenerlo en cuenta. Pero si el contrato no decía 40 horas, si se entendía como 40 horas, si el trabajador así lo tomaba y de pronto le dicen, no, ahora tienes que empezar a venir 1 hora más temprano. A ver, ¿qué es lo que ocurre? Usualmente en el contrato se establece la cantidad de horas de trabajo. Si no se ha puesto, se han olvidado o no han querido ponerlo, aquí manda la realidad. En el derecho laboral, acuérdense de la famosa primacía de la realidad. Si yo en la realidad, mira, y puede pasar esto también, yo en la realidad trabajo 45 horas y mi contrato dice 48, mi jornada es de 45, no es de 48 horas. Si como tú dices, el empleador me dice, César, ahora tienes que venir 1 hora antes, lo cual significa que yo a la semana probablemente ya no trabajé 40, como siempre lo he hecho, sino 45, porque voy a venir 1 hora más. Si el empleador nuevamente lo hace 8 días antes, justifica la medida, yo voy a tener que alinearme, pero tiene que haber un aumento de sueldo. Muy bien. Hugo Neira nos dice, algunas empresas no te dan flexibilidad de horario cuando estudias y por el contrario te piden que las compenses. ¿Esto es válido? Lo que pasa es que legalmente no hay obligación de dar facilidades a las personas que estudian. Es recomendable, siempre y cuando también, ojo, yo digo, tiene que haber acuerdo con el trabajador también tiene que comprometerse pues a terminar su trabajo, ¿no? No dejar las cosas tiradas para irse a estudiar. Yo creo que a partir de eso debería haber, sería recomendable, pero no es legalmente exigible. O sea, un trabajador no se puede aparecer donde su jefe y decirle, mira, me matriculé en una maestría, tengo que salir todos los días 1 hora antes. El jefe bien le puede decir no.
Ok. O le puede decir, mira, sí, pero esa horita me la recuperas. Vas a venir ahora 1 hora más temprano en la mañana, por ejemplo. Y si es el empleador el que está pidiéndole al trabajador que de repente se inscribe en un curso de capacitación que está abriendo la propia empresa. Eso es distinto. Los cursos de capacitación deben darse dentro de la jornada, no fuera. Si el trabajador trabaja o labora hasta las 6, desde las 9, entonces el curso debería ser en ese margen. O sea, a las 5, de 5 a 6, de 9 a 10, de 12 a 1, lo que fuere, pero dentro de la jornada. Es distinto. Y por ejemplo, si tenía el horario de 9 a 6 de la tarde y el curso de capacitación de repente es de 5 a 7, ese lapso de 6 a 7 ¿se podría considerar como hora extra? Mira, si es que el trabajador es fiscalizado. Si la capacitación es voluntaria, o sea, si el empleador dice, miren señores, los que quieren mejorar sus aptitudes técnicas, voy a abrir una capacitación en tal máquina de 5 a 7. Los que quieran se inscriben, los que no quieran no. Si es voluntaria, no hay ninguna obligación del empleador. Si el empleador obliga al trabajador, esa hora adicional tiene que ser compensada. Pero yo diría no como hora extra, porque el trabajador no está laborando efectivamente. Quizá como hora de trabajo ordinaria, por ejemplo, pero no como hora extra. Ya para ir cerrando el tema, nos pregunta Yani Estupiñán, ¿las horas extras siempre deben ser remuneradas o también puedo canjearlas por horas en las que no vaya a trabajar? Buen punto, Yani. La regla es que se paguen, salvo que tú tengas un acuerdo escrito con tu empleador para darte descanso a cambio. Ojo, es bien interesante porque hay algunas compañías que tienen un sistema que se le llama coloquialmente banco de horas o bolsa de horas. ¿En qué consiste? Imagínate, es como una cuenta corriente. Cada trabajador tiene una cuenta corriente donde carga horas extras y descansos compensatorios. Entonces, si por ejemplo hoy día César se quedó o Yani se quedó hasta las 7 de la noche, mañana se queda hasta las 8, tiene, digamos, 3 horas extras a su favor. La otra semana llega un día 3 horas más tarde. Entonces es un sistema de canje. O de repente pues tiene Yani que ir, no sé si Yani sea mamá, pero una mamá de repente tiene que ir ahora en febrero a entrevistarse con las nuevas profesoras de sus hijos y necesita tomarse 2 horas en la mañana. Si tiene 2 horas extras a su favor en su cuenta, las puede compensar. Esto significaría que esas 2 horas que no fue a trabajar no se le descuentan, porque es descanso pagado. Muy bien, ya para cerrar tenemos una pregunta adicional de esas de las que le transmití hace unos minutos. Claro. Preguntan si las vacaciones se pueden comprar. Escapa de nuestro tema, pero no quiero dejar a nuestros usuarios con para que vean la utilidad del programa. Por supuesto. La ley dice que se pueden comprar hasta 15 días calendario de vacaciones, no más. Y eso va a generar un pago adicional de esos 15 días para el trabajador. Los 15 días restantes se pueden gozar en periodos de un día. ¿Ya? Es muy flexible la norma. Para que proceda la compra, tiene que haber un acuerdo escrito entre el trabajador y el empleador. Esto tiene un pago diferenciado. Correcto, o sea, esos 15 días que me los están comprando, me los pagan de manera adicional, ¿no? Claro, no, y además entiendo que no es necesariamente como jornada, sino que tiene un valor doble. Es correcto. ¿Qué es lo que pasa? A ver, que la regla es que yo goce 30 días de vacaciones. Imagínate que este mes, vamos a poner un ejemplo gráfico, este mes de febrero, correcto, yo no voy a salir los 30 que me corresponden, sino voy a salir 15 días. Y los otros 15 días se los voy a vender o me los va a comprar la empresa, ¿no? Depende de dónde se mire. Entonces, yo a fin de mes voy a ganar 15 días por mi trabajo, 15 días por mi vacación y 15 días de compensación por la compra. O sea, me estoy llevando 45 días de sueldo. Wow, esa es la ventaja de la compra de vacaciones, ¿no? Pero claro, tiene que estar el empleador y el trabajador de acuerdo, y máximo son 15 días calendario, no se puede comprar más. Y la última, ya para cerrar ahora sí, y el tema de las vacaciones, ¿tiene un límite en el que deberías venderlas, comprarlas? Porque, por ejemplo, si tú empezaste el 1 de mayo de hace 2 años, ya se te generó 30 días, y ahora en mayo se te van a vencer. Correcto, ¿no? correcto. Entonces, y de ahí sigues trabajando y se van generando nuevos días de vacaciones.
¿deberías ya hacer el trámite de la venta de los días que te deben? O de repente si cumples 5 años, porque estoy leyendo uno de nuestros usuarios, 6 años dice que ha trabajado sin vacaciones. Ya. A ver, Entonces, explico rápidamente y vamos a poner un ejemplo más fácil todavía. Una persona ingresa a trabajar el 1 de enero de un año. Quiere decir que al 31 de diciembre de ese año, esta persona tiene derecho a 30 días calendario de vacaciones, que los debe gozar durante todo el año siguiente. Durante todo ese año siguiente, el señor tiene que salir sus 30 días, puede vender 15, salir los otros 15, todo eso mientras tenga la posibilidad de gozar las vacaciones. Una vez vencido el plazo, pierde el derecho al descanso. Tiene derecho a qué? A que le paguen. Imagínate que no salió un solo día, como en el ejemplo. Entonces, por cada año que no saliste, tienes derecho a tus 30 días de remuneración como compensación vacacional y a la famosa indemnización de 30 días. Es decir, por cada año tengo 60 días de sueldo. Pero ojo, ya no tengo posibilidad de exigir a mi empresa que me saque de descanso. Este señor no es que tenga la posibilidad mañana de decir, me voy 3 meses de vacaciones. Claro. Porque ya los días que no gozó a tiempo vencieron. Pero sí tiene derecho al pago doble. Y nuevamente, mientras no venzan esos días, puede comprar sus vacaciones y gozarlas. Ok, doctor, muchas gracias por habernos acompañado. Esperamos tenerlo pronto nuevamente. Gracias por la invitación.